Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva temporada de Despierta España. Soy Roberto Granda y les vamos a seguir mostrando la realidad del socialcomunismo, tanto a este lado del Atlántico como del otro. Durante este mes de agosto se ha imputado a Podemos, como no podía ser de otra forma, se ha llamado a declarar, este otoño lo harán en la Audiencia Nacional, a toda la cúpula del Partido de la Gente, el Partido del Pueblo, y se ha cerrado el círculo sobre su financiación ilegal. Un partido que ya nació corrupto, pues venían financiados por la satrapía venezolana y también sabemos que en España se financió de manera irregular. Los vínculos con Neurona, con Monedero, ese chavista ladrón, llegan a México, a Brasil. Algunos pensamos en su momento que, bueno, que Podemos pues era un engañabobos, el típico populismo de plató que engancha a la merma de cada país y a la gente más ignorante, pobrecitos, a los tontitos que ven la televisión y les parece carismática una mierda con coleta. O sabemos que eran más que eso, una banda de gángsteres, una banda que se aprovechó de la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez para llegar al poder, pero que han tenido siempre vínculos con todas las tiranías latinoamericanas las que pudieron sacar rédito. Hoy está conmigo, de nuevo en septiembre, a la vuelta del verano. Encantado de saludar a Ervin Hoyos. Ervin, bienvenido. Roberto, un gusto estar aquí con usted nuevamente en este Despierta España, contándole al país lo que pasa allende los mares, lo que pasa en esta conexión ideológica interglobal, en donde lo que está sucediendo en España repercute en Latinoamérica y viceversa. Así que qué bueno empezar a dar luces en este programa, que fue el primero en romper un muro de indiferencia, un muro de intocabilidad, porque aquí empezamos, aquí le dimos diente a lo que nadie se atrevía a denunciar, a los intocables del social comunismo, a los intocables que se aliaron con las mafias, con la dictadura, con el régimen, que utilizaron las estructuras del Estado para enriquecerse, para dominar, para someter. Así que me alegra inmensamente, después de un año, estar aquí de nuevo en el programa y que les recordemos, Roberto, a los televidentes, a los que nos siguen, que aquí empezamos a tocar a los intocables, aquí empezamos a denunciar a los innombrables, aquí empezamos a mostrarlos como lo que son y vamos a tener muchas más pruebas y en esta nueva temporada vamos a ir por ellos. Vamos porque tiene que la justicia aliarse con quienes investigamos, con quienes les aportamos pruebas para que el crimen, el delito unido a la política nunca puedan seguir avasallando a los pueblos. Ervin, Rodríguez Zapatero, el juez Baltasar Garzón, Pablo Iglesias, aquí se pusieron esos nombres sobre la mesa antes que en ningún sitio, antes de que el mundo lo sacara, antes de que otros medios de comunicación en España, Libertad Digital, el ABC, antes de que ellos se hicieran eco de ello, ya lo decíamos aquí, ya lo contábamos aquí. Cuando empezamos a denunciar, cuando yo empecé a denunciar esos casos, y sería muy bueno si pudiéramos poner un audio que se hizo muy famoso en España, en donde yo ya estaba narrando todo lo que había detrás de estas mafias de narcotráfico con mezcla de socialcomunismo, tiranía venezolana, cartel de los soles, todo esto, y se hizo muy famoso en España. Y a raíz de ese audio fue que justamente yo tuve el contacto con Negre y con todo el equipo y terminé conociéndolo a usted. Y al principio los periodistas en España les daba temor entrevistarme porque si este tipo habla muy fuerte, este hombre está hablando de José Luis Rodríguez Zapatero, acá no mencionamos a Rodríguez Zapatero, acá nadie menciona al juez Baltasar Garzón, acá nadie menciona a muchos que son intocables. ¿Y usted cómo va a hablar de esta gente? ¿Qué pruebas tiene? Cuando yo empecé a mostrarles documentos y pruebas sobre esto, ya se dieron cuenta que había algo y empezaron a abrirse espacios. Y en este programa empezamos a mostrar lo que había de las agencias latinoamericanas de inteligencia en donde se relacionaba todo ese trasegar criminal de estos grupos
en donde aparecía el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, en donde aparecía el nombre del señor Íñigo Errejón, en donde aparecía el nombre del juez Baltasar Garzón, y todos asociados con la mafia, con el narcotráfico, con el cartel de los soles, con el oro de sangre de Venezuela, y todo eso unido a las mafias latinoamericanas en donde se unían con Evo Morales, con los Kirchner en Argentina, y yo creo que vale la pena, si tenemos las imágenes, que usted le pueda mostrar a nuestros seguidores, a los televidentes, cómo empezamos a hablar en esa época de estos personajes, los intocables de España, que ahora están en la mira de la justicia, y como yo lo dije en un día, no tarde, no va a ser tarde el día que salgan órdenes de captura internacional o incluso estén pedidos por el mismo gobierno de los Estados Unidos a ser extraditados, ya que se aliaron con el terrorismo, se aliaron con las mafias, se aliaron con el narcotráfico y se aliaron con los más peligrosos de Latinoamérica, el cartel de los soles y el Chapo Guzmán. De hecho, Erwin, vamos a ver el vídeo de las autoridades de Bolivia, que impresiona realmente ver cómo los nombran por su nombre y apellido a Íñigo Errejón, a Juan Carlos Monedero, a Baltasar Garzón, a Pablo Iglesias. Vamos a ver ese vídeo de las autoridades bolivianas. En este sentido, aparecen reiteradamente Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, y así como también asoman en esta relación José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón. Por ello hemos decidido coordinar esfuerzos para la investigación de estos casos de obvia malversación de dinero de los bolivianos. En este sentido, he decidido pedir al fiscal general del Estado que cite a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón, para que los bolivianos podamos tener claridad sobre las condiciones y el origen de estos flujos de fondos irregulares a estos partidos. Bueno, Erwin, esto es gracias a que cayó el régimen de Evo Morales en Bolivia. Si no sabríamos esto, las autoridades bolivianas nunca citarían esos nombres, ¿verdad? La caída del régimen de Evo Morales ayudó muchísimo para que se desmantelara no solamente este cartel de corrupción al interior del gobierno, en donde estaban desangrando a los bolivianos, sacándoles su dinero para llevárselos unos extranjeros y mover los movimientos revolucionarios socialistas en España y fortalecerse, enriquecerse, mover sus arcas y ganar mucho dinero a costillas de los pobres hermanos bolivianos. Y eso lo denunciamos acá, porque en el informe de inteligencia que yo presenté para esa época, yo les estaba mostrando cómo las agencias de inteligencia latinoamericanas, entre ellos la boliviana, tenía información determinante de cómo había sido observado incluso el mismo Rodríguez Zapatero en cultivos, visitando cultivos de coca que eran de la mafia que protege a Evo Morales y que de ahí sale la coca que va para Centroamérica y le llega al Chapo Guzmán a México y de ahí la lanzan a Estados Unidos. Entonces, cuando empezamos a mostrar eso y cuando empezamos a hablar de los nexos de corrupción entre Íñigo Errejón, entre Rodríguez Zapatero y entre todos los que están involucrados desfalcando a Bolivia, yo tuve muchos acercamientos que no puedo pasar más de decir que tuve el pleno conocimiento de que esto iba a ocurrir y por eso me atreví a hacer los anuncios que hicimos en su momento. Erwin, más allá de las conexiones internacionales, sabrás que el partido Podemos en España ha sido imputado por la justicia por financiación ilegal y aquí, bueno, a casi nadie le ha tomado por sorpresa, sin embargo, siguen ellos y se niegan a ir al Congreso a dar explicaciones. Esto suena un poco de lo que pasa en Latinoamérica, en que cuando les haga un caso de corrupción, ellos siempre lo niegan y evitan dar explicaciones. De hecho, Pablo Iglesias estuvo 3 días callado y solamente se dedicó a hacer un hilo por Twitter. Normalmente la justicia, cuando está en manos de los socialistas o de los comunistas y se la aplican a otra persona, entonces ellos exigen que se respeten las cortes, que se respete la justicia, que se tienen que acatar las leyes. Pero cuando la justicia se la aplican a ellos mismos, entonces ahí ya hablan de montajes judiciales,
de falso positivo judicial, de entrampamiento de la justicia, de persecución política, y de inmediato organizan sus hordas para empezar a desacreditar la justicia. Y me imagino que va a empezar a pasar eso dentro de muy poco. Van a empezar a desacreditar a los investigadores, a los jueces o a los magistrados, en este caso por tratarse de personas que tienen un fuero, y van a desacreditarlos, les van a buscar inmediatamente si han tenido hasta piojos cuando eran chiquitos, para desacreditarlos y quitarle el mérito a la investigación con la cual los están imputando. Y se acordarán de mí que van a intentar hacer eso, van a intentar desacreditar a los jueces, a los magistrados, para que no los investiguen, para decir que es una patraña y que es un montaje y que es una persecución política por ser ellos los pobrecitos. Y van a irse por ahí, pero no se dejen engañar, hermanos españoles, no se dejen intimidar, no se dejen acorralar. Hay que investigar, hay que conseguirle todas las pruebas que hay del enriquecimiento ilícito que estos bandidos han tenido, de los nexos que tienen con organizaciones terroristas del Medio Oriente, de Irán. Hay que conseguir todas las pruebas de enriquecimiento ilícito que tienen. Hay que conseguirle todas las propiedades que tienen en manos de testaferros, porque el señor José Luis Rodríguez Zapatero, yo lo dije aquí en este programa, tiene una cantidad de propiedades que no puede justificar, que no tiene cómo justificar y que están en manos de testaferros. Y así sucesivamente el señor Íñigo Errejón, el señor Pablo Iglesias, ese es otro que hace unos años no tenían que caerse muerto y ahora está lleno de dinero y de propiedades que no sabe dónde ocultar, y que si la justicia lo investiga, si la unidad de inteligencia y análisis financiero lo busca y le busca toda la procedencia de bienes, no va a tener cómo justificar y se va a tener que ir para la cárcel por enriquecimiento ilícito no justificado. Es que lo has dicho tal cual, Erwin. Ya están empezando a secretar a justicia. Están diciendo que es una persecución de las cloacas del Estado, del concubinato de la justicia española, que van a por ellos, que no les gusta que estén en el gobierno. Sin embargo, también sabemos que la empresa Neurona, una vinculada a Juan Carlos Monedero, llega a vínculos, ha tenido empresas pantalla incluso en México, en Brasil. O sea, ¿hasta dónde llegan las zarpas de este tipo siniestro, de este chavista, de Juan Carlos Monedero? Es impresionante lo que está saliendo, lo que salió este verano, que aquí esa temporada iremos desmenuzando poco a poco. Pero Juan Carlos Monedero, ahí en Latinoamérica, es tristemente famoso, ¿verdad? Sí, es conocido por sus vínculos con el chavismo, es conocido también por sus nexos con organizaciones al margen de la ley como las FARC, que aunque hicieron un tratado de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, siguen narcotraficando, siguen delinquiendo, siguen al margen de la ley. Gran parte de su cúpula está huyendo y están en Venezuela protegidos por el régimen de Nicolás Maduro. Las FARC siguen traficando, siguen vendiendo drogas hacia el exterior, continúan siendo un grupo armado porque se armaron nuevamente, solamente se desmovilizaron los viejos, los narcotraficantes que estaban cansados de la guerra, entonces ellos pasaron a hacer política, y los narcotraficantes nuevos, los carteles nuevos de las mismas FARC se quedaron en el monte desarrollando la guerra. Así que lo que hicieron fue una duplicación del grupo armado, y unos pasaron a hacer política, tener interlocución con el gobierno, y los otros ahora siguen frente al narcotráfico, siguen reclutando menores, siguen secuestrando, siguen hostigando a la población civil. En esta pandemia en Colombia ha habido una avalancha de reclutamiento de niños para los grupos armados, y las FARC son el primer grupo reclutador de niños, y ellos todos hacen parte de lo mismo. Así que este hombre, Monedero, pues fue recibido en Medellín por las FARC, estuvo en una reunión con ellos, y todos ellos hacen parte de una línea ideológica y de una línea narcotraficante. La línea ideológica, pues ya la conocemos todos cómo es, que es esta línea del socialismo del siglo XXI que busca tomarse el poder global del continente, y ahora llegaron a Europa. Y la línea comercial, que es la línea del narcotráfico, el enriquecimiento a través del narcotráfico, porque recordemos que en el punto 3 del Foro de Sao Paulo, en el Plan Estratégico para la Toma del Poder Global, siempre se considera el narcotráfico como una de las formas de lucha,
y como una de las formas de lucha dentro del comunismo, dentro del socialismo, es legítimo porque consideran ellos que están envenenando a la sociedad norteamericana o que están envenenando a la sociedad europea y que adicionalmente les están sacando los miles de millones de dólares o de euros con la cocaína. Así que ellos lo ven como parte de la combinación de las diferentes formas de lucha y lo ven legítimo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que asociar que son partidos políticos que van directamente asociados con el narcotráfico y con el terrorismo. Y en esa línea está el señor Monedero haciendo parte de un equipo que asesora, que tiene nexos cercanos con el régimen de Maduro y que hace parte de la estructura global latinoamericana del Cartel de los Soles, que le maneja toda la cocaína al Chapo Guzmán hacia México y los Estados Unidos. Entonces, este hombre no hace parte de cualquier estructura, hace parte de una de las estructuras criminales más peligrosas del continente. Bueno, Monedero es uno de los ideólogos de Podemos, uno de los fundadores, pero él sigue yendo a platós aquí en España, en las televisiones, da cátedra, intenta sentar lecciones de moral. Mira, uno de los que aparecieron este verano en la casa de Pablo Iglesias, que se le grabó saliendo de ahí, fue Enrique Santiago, que además salió, se enfrentó a las cámaras, salió del chalet de Pablo Iglesias, el chalet amurallado. Enrique Santiago, uno de los abogados de las FARC, diputado del Congreso Español, fue uno de los primeros nombres, además, que sacamos en este programa y de hecho tuvimos reticencias. A mí me dijeron, yo llegué a consultarlo, a ver si podíamos publicarlo o no, a ser un congresista español, un diputado. Sin embargo, se está demostrando, como todo lo demás, que sí, que Enrique Santiago es uno de los bandidos y que además está íntimamente ligado tanto con Pablo Iglesias como con las FARC y el Cartel de los Soles. ¿Qué autoridad tiene usted para pedirle? ¡Fuera! ¡Comunista! ¡Fuera! ¡Viva la libertad! ¡Viva España! ¡Viva la libertad! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Fuera el comunismo! ¡Viva el rey! Dígame señales. Por ahora, a día de hoy, puedo grabar a quien quiera. Una persona que tiene primero una ideología totalmente incrustada en el comunismo español. Es secretario general del Partido Comunista de España. Y los partidos comunistas, todos los partidos comunistas tienen adicionalmente su partido comunista clandestino, que el partido comunista clandestino es el que se encarga de la operación ilegal, del sicariato, son los que se encargan del trabajo negro, del trabajo sucio, de la desaparición, del secuestro, de la extorsión, del manejo de explosivos. El partido comunista clandestino español es el que se encarga de manejar toda esa red entre universidades, estudiantes, profesores, ONGs que acuden al uso de la fuerza, al uso de la violencia, al manejo del terrorismo mediático, de las papas, bombas explosivas, y cuando ya la cosa se pone más oscura, pues acuden a las prácticas terroristas como cualquier otro grupo armado. Siempre el Partido Comunista va del lado del Partido Comunista clandestino, y si ustedes ven en los requisitos de la social comunista, de la internacional comunista, en el requisito número 3, está la creación del Partido Comunista clandestino para poder actuar. El Partido Comunista no actúa sin su Partido Comunista clandestino, que son los que organizan todas estas actividades. Así que el señor Enrique Santiago debería ser investigado en España. Debería ser investigado porque en España, por norma de la Internacional Comunista, ellos tienen control absoluto del Partido Comunista Clandestino Español.
y tenemos que empezar a investigar cuáles han sido las actividades del Partido Comunista Clandestino Español en tema de secuestros, en tema de terrorismo, en tema de ajusticiamientos, de la purga comunista, y eso lo dirigen la cúpula del Partido Comunista. Así que este señor, si se le investiga, si se le buscan los antecedentes, tiene unos nexos con acciones terroristas que solamente basta es que la inteligencia trabaje, que la inteligencia del Estado cumpla su función para poder establecer en dónde se han cumplido todos esos requerimientos que el Partido Comunista le hace al comunista clandestino para poder sobrevivir y para poder actuar. Así que este señor, estando en la directiva, es un delincuente. Ese tipo es un delincuente. Estuvo en Colombia asesorando a las FARC. El dinero que se ganó es dinero producto del narcotráfico. ¿Cuánto le pagaron las FARC? Él no estuvo honoris causa. A él le pagaron las FARC. Le pagaron los narcotraficantes, los que han secuestrado en Colombia, los que han movido millones, ojo, miles de millones de dólares en cocaína hacia Estados Unidos y hacia Europa, y esos fueron los que le pagaron a Enrique Santiago. Los que secuestraron a más de 24,000 personas en Colombia, esos fueron los que le pagaron a Enrique Santiago. Los que han reclutado a casi 40,000 niños en Colombia y han asesinado a más de la mitad por fusilamientos, esos fueron los que le pagaron a Enrique Santiago. O sea, Enrique Santiago se enriqueció con plata de sangre, con plata del dolor de los colombianos, con plata del sufrimiento de miles de campesinos a los que se les llevaron sus hijos para convertirlos en guerrilleros criminales. Y él estuvo en Colombia defendiendo a este grupo criminal. Él estuvo en Colombia metiéndole el engaño jurídico más grande de la historia a este país que ha sufrido tanto, y que ahora nos damos cuenta que fue una estrategia jurídica solamente para que los narcotraficantes no fueran extraditados a los Estados Unidos. Ese señor tiene que pagar. Nosotros estamos adelantando una investigación sobre el enriquecimiento ilícito de todos los que fueron negociadores de las FARC para que se les investigue, y tendremos que llegar a las máximas instancias para que todos los que participaron en esa negociación sean investigados por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos y por delitos que son delitos transnacionales, al aliarse a defender grupos narcotraficantes como las FARC, grupos terroristas como las FARC, y los nexos de estos grupos con otros grupos como Hezbollah y muchos grupos que tienen nexos con el terrorismo internacional. Así que este señor no es un alma de Dios, este hombre no es una monja de la caridad, es un bandido que tienen que buscársele los delitos que tiene para que le dé captura y se ponga buen recaudo. Es delincuente, estaba delinquiendo con Rafael Correa, estaba buscando que Pablo Romero, ecuatoriano que acaba de ser condenado en Ecuador a 9 años de prisión, estaban los dos, Rafael Correa y este hombre, buscando que Pablo Romero se fugara de España. Así que este Pablo Iglesias tendrá que responder con Enrique Santiago y con todos ellos, porque hacen parte de una trilogía literalmente delincuencial para España. Son lo más nocivo y lo más tóxico que le ha podido llegar a España. Es cierto, además veo que te exalta bastante el tema de tu país, pero date cuenta que gente como Pablo Iglesias, como Enrique Santiago, son personas sin ningún tipo de escrúpulo, se enriquecen con lo que sea. Pero tengo que preguntarte por tu país, Ervin, porque sabes que en el Club de los Viernes tenemos también delegación en Colombia. Yo estoy en contacto con el Club de los Viernes Colombia y me dicen que debido a las masacres que hay en zonas rurales y la delincuencia común que está cogiendo de nuevo fuerza, las FARC ya dijeron que van a seguir delinquiendo, que no van a permitir que nuevas bandas tomen los territorios, y está habiendo un rebrote de masacres de las FARC. Nos comunican eso desde Colombia. Además de los problemas que ha habido con el gobierno, que han incluso detenido a Álvaro Uribe. Me gustaría que comentáramos un poco eso por encima, si quieres. Vamos, lo que me comentan a mí desde Colombia. Bueno, lo que hay es obviamente una acción del terrorismo internacional, que tienen de nuevo acciones contundentes contra la sociedad y contra la justicia en Colombia. Las FARC se rearmaron, siguen traficando, como lo he dicho, siguen componiendo más grupos, llevándose a los menores, a los niños a la guerra, se los llevan de sus casas. Ahora en la pandemia lo que tenemos información es que se han llevado fácilmente a 2,000 menores de todas las regiones de Colombia, y están en riesgo por lo menos 5,000 más
que se los pueden llevar en estos siguientes días, tan pronto se levante ya la restricción con motivo de la pandemia. Así que el riesgo de los niños en Colombia para el reclutamiento a estos grupos armados es muy, muy alto. Y el tema de Álvaro Uribe, pues es justamente una acción que surge desde el sector de la izquierda radical, que le quieren cobrar todo lo que él logró hacer cuando fue presidente de la República. Fue el que los arrinconó, el único presidente en Colombia que los ha arrinconado. Y para mí, como investigador, como periodista, cuando yo sé, ojo, cuando encuentro un caso judicial en donde hay un falso testigo, ya para mí se desvirtúa un proceso judicial, porque si tuvieron la necesidad de conseguir un falso testigo es porque no tenían pruebas para enjuiciarlo. Así que si tuvieron que poner falsos testigos en esto, pues es porque no tenían pruebas. Por lo tanto, si no hay pruebas es porque los hechos no se han dado. O sea, esto aplica para cualquier persona a la que le pongan falsos testigos. Y en el caso de Uribe está probado que ese señor nunca fue paramilitar, que cuando él dice que estuvo en el lugar de los hechos, era un niño que tenía como 4 o 5 años. El mismo papá confirma eso, que ese nunca tuvo conocimiento de causa, que le han libreteado. La semana pasada se conocía un video en donde la magistrada que lo estaba entrevistando le estaba poniendo palabras en la boca, y cuando le preguntó quién fue el abogado con el que le mandó a usted ofrecer plata para que cambiara la versión, y él no sabía quién, y le tuvo que la magistrada decirle el nombre, como decimos, chuletearle el nombre, soplarle el nombre para que el otro lo pudiera decir. O sea, es una justicia de vergüenza. Si hasta el mismo Timochenko, ojo, el criminal más criminal de las FARC, yo sé que le ponen un falso testigo, yo lo defiendo. Porque el día que le pongan un falso testigo a Timochenko, así como se lo ponen a Uribe, me lo van a poner a mí, se lo van a poner a cualquiera. O sea, es que la justicia no se puede prestar para poner falsos testigos. Y aquí estamos frente a uno de los casos de falsos testigos más evidentes en la historia. Y obviamente quienes están detrás son los terroristas que este hombre combatió cuando fue presidente de la República. Erwin, a mí me gusta tocar varios temas. La última vez que hubo disturbios en Estados Unidos a raíz de la muerte en manos de la policía de un afroamericano, lo comentamos, ¿no? Que todo sería una hoja de ruta, el movimiento Black Lives Matter también, que no es algo casual. Estamos viendo una serie de disturbios también en Estados Unidos ahora, incluso asesinatos de un seguidor de Trump por llevar una gorra, le han disparado 2 veces en el pecho, y eso, lo hemos comentado ya también aquí, no es algo casual, es algo totalmente organizado. El Foro de Sao Paulo está intentando llegar a Estados Unidos, y yo creo que la gente tiene que desengañarse de creer que son disturbios de las clases bajas, de los suburbios, buscando algún tipo de... Incluso en España los medios progresistas lo llaman antirracistas, pero ¿cómo van a ser antirracistas gente que obliga, que hace disturbios, que están asesinando a los simplemente a seguidores pro-Trump o hostigándoles? Esto está pasando en Estados Unidos, está llegando también allí, y es parte, ¿verdad, Erwin?, de la ruta ideológica del Foro de Sao Paulo. Sí, estamos frente a una estrategia que es justamente la estrategia de la desestabilización a través de las masas. Entonces ellos se gastan todo el dinero que tengan a disposición para generar campañas de desestabilización, y obviamente que aquí está totalmente claro lo que están haciendo. Conocimos desde distintos puntos el trabajo y la financiación del régimen de Maduro para enviar caravanas de migrantes hacia la frontera y a Estados Unidos como plan de desestabilización. La financiación de cientos de personas que salieron desde Venezuela a desestabilizar a todo Latinoamérica en lo que ellos llamaron la brisa bolivariana. En eso llegó la pandemia, y como llegó la pandemia, pues no pudieron con la brisa, no pudieron seguir echando más la brisa, y se les tocó quedarse quietos, pero el objetivo de ellos era que la brisa la iban a convertir en la tormenta bolivariana. O sea que si no es por la pandemia, hubiesen tumbado presidentes a nivel de América Latina moviendo a la gente
a través de hordas financiadas con líderes del Partido Comunista Clandestino venezolano, con líderes del Partido Comunista Clandestino colombiano, lo mismo en Perú, los desórdenes que armaron, en Chile destruyeron el metro, acabaron con media ciudad, y nadie les puede decir nada porque es que son protesta social. No, señor, eso no es protesta social, eso son hordas financiadas para desestabilizar. Y ahora ya llegaron a los Estados Unidos, ya enviaron allá a mensajeros del régimen de Maduro a Estados Unidos a desestabilizar, a atacar, a aprovechar lo que ellos llaman el manejo de la crisis, que es aprovechar cualquier situación que comete o un gobierno o la autoridad para usar eso como excusa y atacar y desestabilizar. Entonces, el error que cometieron, o el crimen, porque eso no es un error, es un crimen también de parte de los policías, que se ve como una gran acción racista, eso no se le puede permitir a la policía, porque primero, no están en el derecho de hacerlo. Asesinar a una persona en estado de indefensión, cogerlo y meterle 6 tiros mientras lo están subiendo a un carro, no está oponiendo resistencia. Eso tiene que ser juzgado. Pero ellos aprovechan, estas hordas comunistas aprovechan justamente esas acciones, esos crímenes visibles, además que logran grabar todo, que esa es otra cosa sorprendente. Logran grabar todo y con eso mueven multitudes enteras y les financian, les pagan los transportes, les dan comida, les dan sándwich, les dan refrigerios todo el tiempo y los relevan y generan grupos de relevos para atacar a las autoridades, para generar los incendios, para generar toda la campaña de desestabilización. Si eso lo investigara el gobierno de los Estados Unidos, pues se van a dar cuenta que hay unas estructuras organizadas y que ojalá los pudieran capturar, pero es que el gobierno de los Estados Unidos todavía no los ve como una organización criminal, todavía los sigue viendo como organizaciones sociales que protestan y los ven dentro de los derechos, pero van a tener que Estados Unidos empezar a identificar que estos son realmente organizaciones orquestadas y financiadas, donde hay delito común y hay delito transnacional metido allí junto con el narcotráfico y junto con tráfico de armas y demás delitos para desestabilizar la nación. Y sería muy grave donde el gobierno de los Estados Unidos se llegara a dejar mover por estas hordas y que terminen desestabilizando la primera potencia del mundo. Claro, pero además resulta curioso cómo se filtran esos vídeos, porque da la impresión de que enseñan lo que quieren que se vea, es decir, siempre que hay un vídeo de policías atacando o disparando a un afroamericano, eso enseguida se ve, lo dan como anzuelo para que la gente salte, ¿no? Y es curioso cómo se puede manipular a las masas, porque en España, en el barrio de Lavapiés, se corrió la voz de que la policía había asesinado a un mantero, a un inmigrante, en realidad le había dado un ataque al corazón, y estuvo durante varios días ardiendo el barrio con disturbios, con problemas, reventando coches, papeleras, una cosa totalmente fuera, ¿no?, de la ley. Sin embargo, fue una cosa que a este hombre le dio un paro cardíaco, pero se corre la voz de que había sido la policía. Por lo tanto, es llamativo lo fácil que es manipular a las masas. Entonces, esto también, Ervin, hay que incidir en que no es casualidad. Esto se está promoviendo también desde sectores. En realidad esto es como una campaña, por ejemplo, contra Trump, pero sin embargo, cada vez que atacan a un anglosajón, a un blanco, o se hacen este tipo de actos vandálicos, asesinatos, yo creo que lo que hacen es reforzar a Trump. No sé cuál es tu impresión o tu opinión. Sí, yo creo que el presidente Trump ha subestimado estas organizaciones que son tan peligrosas, las ha subestimado, no les ha dado la importancia porque Estados Unidos pues tampoco es que conozca todo el trasfondo que hay. Trump es un empresario que no controla ni tiene la información de lo que pasa en Latinoamérica. Latinoamérica para Estados Unidos pues es literalmente su patio trasero, entonces tampoco es que les interese mucho entender que desde abajo les están tirando piedras, pero es que esas piedras que les tira el socialismo latinoamericano a Estados Unidos vienen financiadas también por grandes multimillonarios norteamericanos que son los que les interesa la desestabilización, acabar con el apoyo a las democracias del continente, y obviamente que donde lograran tumbar el soporte de las democracias del continente
que es Estados Unidos, pues imagínense, literalmente estamos en la cordal del lobo comunista a nivel mundial, y eso sería absolutamente grave para todos los demócratas del mundo. Entonces, o las democracias, porque allá pues los demócratas están metidos con Biden, que es el que está apoyando esta ideología del socialismo. Mire cómo además hasta los términos llevan a la confusión de la gente, porque nadie se imaginaría que los demócratas en Estados Unidos terminen apoyando a estas líneas ideológicas tan perversas y mezcladas de narcotráfico y mezcladas de narcopoderes, donde está realmente fusionado todo ese poder de los estados profundos, de los estados oscuros, de los estados que manejan las platas, de los macropoderes que no se les puede comprobar realmente el origen y de dónde vienen. Entonces, cuando uno viene a analizar todo el trasfondo, se da cuenta que esto es netamente crimen organizado internacional que ya llegó a los Estados Unidos. Erwin Hoyos, muchas gracias. Vamos a seguir aquí en Despierta España semanalmente. Lo que nos queda, lo que tenemos por delante es seguir analizando los tentáculos de la empresa Neurona, seguir comentando a ver hasta dónde llega la imputación del partido Podemos en España y los disturbios en Estados Unidos. Esto va a dar mucho de qué hablar, igual que va a dar que hablar la extradición de Alex Saab y demás. Aquí estaremos en Despierta España en estado de alarma, y yo espero contar contigo y con cualquier invitado que puedas traer o que yo consiga. Será también bienvenido. Muchas gracias y bienvenido también en esta nueva temporada ya en septiembre. La próxima semana yo ya estaré en Madrid y hablaremos desde allí. Bueno, pues excelente, Roberto. Qué grato volver aquí para decirles a todos ustedes, con nuestras investigaciones, con pruebas, con soportes y con el análisis que hacemos de la política estratégica global, con todas esas pruebas, decirles a todos, despierta España. Muy buenas noches. Buenas noches, Erwin, y gracias. Buenas noches a todos.